Perfecto. Ya está Ya está grabando. grabando. Perfecto. Bueno, les damos la bienvenida en una nueva tarde, en un nuevo encuentro de este programa que hemos dado en denominar Conectando Agendas. Este programa que se encuentra coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con el auspicio de la Embajada de Canadá. Y para hacer posible este encuentro, tenemos hoy en sala, además de nuestra invitada especial que nos va a deleitar con su exposición, tenemos al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, a Olga Corna, presidenta de ASAEC, a Sofía Macía, que es quien nos hace posible que técnica y tecnológicamente podamos llevar adelante estos encuentros. Es nuestro brazo hospedador, es nuestra asistente técnica para toda esta actividad. Bueno, como una vez más, agradecerles que estén acompañándonos en esta nueva jornada de este programa que, como les hemos dicho en las charlas anteriores, consiste en conectar tanto la agenda de ASAEC, del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, con la agenda de becarios canadienses, para que nos cuenten un poquito acerca de su experiencia, acerca de las investigaciones, los trabajos que han realizado en su vinculación con Canadá. Bueno, y para dar inicio a esta jornada, y como lo hacemos siempre, le vamos a pedir a nuestro vicerrector que haga la apertura formal del encuentro. Adelante, Darío. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Viviana. Silvina, un gusto tenerte hoy, pero como distante, porque hemos compartido previamente que ya hemos estado compartiendo actividades de este tipo. Por supuesto, es un honor y un orgullo. Cuando nos animamos previo a la charla a empezar a ver tu presentación, yo no creo que no hay ninguna duda que el título es clave. No lo voy a decir yo porque no corresponde que lo digas vos, pero sí corresponde que diga que me parece que el título está perfecto. Así que simplemente, como digo siempre, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, cada jornada, cada semana, con cada tema. Gracias, Silvina, espero que también nos podamos conocer personalmente en algún momento, en alguna actividad que hagas en Rosario o compartiendo el congreso que tendremos ya en pocos días, porque la verdad que veníamos anunciando el congreso como que era una cuestión allá lejana y septiembre dijeran es mañana. Así que bueno, ojalá que nos podamos conocer y podamos, como digo siempre, tomar un café y poder charlar y mostrarte nuestro rectorado de la universidad. Gracias a todos y no tengo ninguna duda, nuevamente, ninguna duda, que terminaremos la jornada con muchísima información y muy gratificados por lo que vamos a compartir y, si me lo permite, Silvina, por quien nos lo va a dirigir. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Darío. Y bueno, y Darío justamente estaba hablando, hacía referencia a la Convención de Estudios Canadiense que va a tener lugar en el marco del Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La Convención de Estudios Canadiense tendrá lugar los 2 primeros días del Congreso, el lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre. Y próximamente, ya pensamos que a partir de la semana próxima, van a comenzar a recibir información puntual para que nos puedan acompañar, porque es un evento presencial y que vamos a tener la oportunidad de poder compartir con muchos de nuestros becarios y con otras autoridades y funcionarios un marco de charla en un conjunto de 7 mesas que tenemos organizadas para compartir. Pero ¿quién mejor que nos cuente un poquito más sobre esto que Olga? Adelante, Olga, contanos un poquito de la convención y luego presentanos a nuestra invitada de esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Darío. Gracias, Vivi. Bueno, la convención viene a ser un espacio fantástico para que también Darío, que tan amablemente nos
nos cobija en su vicerrectorado y que trabajamos juntos, pueda hacer efectivos los cafés que ha ido prometiendo en el transcurso de todas estas charlas, que a la sazón, este es un hombre, yo siempre digo que nuestro vicerrector es un hombre arriesgado, porque en realidad tiene 3 mujeres que lo fogonean permanentemente para un programa que no es menor, ¿no? Así que bueno, lo interesante va a ser que no solo va a tener que estar en el Congreso en sí, como autoridad, sino que va a recibir algunas, digamos, sacudones desde la perspectiva de presencia en esta convención, que prácticamente ya es a Darío un canadiense más para nosotros. Esas mesas son muy interesantes porque además ustedes, y a lo mejor en nuestro auditorio ha podido sopesar lo que hemos hecho en este tiempo, tienen ustedes una maravillosa cantidad de material de lo que han sido estas investigaciones y de lo que seguirán siendo para realmente poder ver cuáles son los estudios canadienses. Y van a poder conocer a quienes puedan estar con nosotros, a personas que ustedes han visto y que tienen hoy en los videos en YouTube. Esto desde la perspectiva de la convención, que como bien dijo Vivi, van a tener más material desde la semana próxima. Pero en el caso de hoy puntualmente, donde tenemos la visita de Silvina Flores y Fuente, y es interesante este tema de por qué ese título. Uno siente que cuando maneja otro idioma o maneja otros idiomas, lo que ocurre es que el mundo efectivamente abre unas puertas fantásticas desde la perspectiva de lo que todos queremos como humanidad, ¿no? Mayor comprensión, mayor posibilidades, mayor interacción. Silvina es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos en el auditorio otra gente de Córdoba que siempre nos acompaña como traductora de inglés para la, como traductora de inglés para enseñar inglés y para traducir texto. Una de las características que ha tenido en Córdoba ha sido la impronta de especializarse en traducción de textos jurídicos y técnicos. Y esto es muy interesante porque el Centro de Estudios Canadienses de Córdoba tuvo una pionera en eso, que fue la profesora Elsa Saresiansky, que lamentablemente falleció hace unos días, pero que fue la pionera en la traducción de textos jurídicos en francés. Lo interesante además de Silvina es que se ha especializado en la traducción para la industria aeronáutica. Es casi impensable que un idioma pueda tener especificaciones tan propias de determinadas industrias, ¿no? Ella además ha sido una becaria ELAP para cursar francés, lingüística y adquisición de segundas lenguas en la Universidad de Concordia en Montreal. Es decir, que ha agregado a su expertise de inglés toda la cuestión del francés, que es realmente esta experiencia que va a contarnos, ¿no? Ida y vuelta entre aprender y enseñar francés. Yo siempre digo que los cordobeses se enamoran del francés. Creo que es una de las provincias que efectivamente fuertemente trabaja con el francés. Esto no quiere decir que en otras provincias eso no ocurra, pero efectivamente han sido pioneros en este tipo de estudios. Así que realmente, como miembro del Colegio de Traductores Públicos de Córdoba y de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Francés, te damos la bienvenida, Silvina, tan joven, tan interesante tu trabajo y la posibilidad de escucharte. Muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, adelante Silvina con tu charla. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en estos encuentros. La verdad que ya he tenido la oportunidad de asistir a algunas de las charlas anteriores y son todas súper interesantes, así que bueno, espero que se vayan realmente muy motivados con la charla del día de hoy. Desde mi humilde punto de vista les voy a compartir las experiencias que he ido acumulando a lo largo de los años y bueno, espero que les pueda servir y les súper agradezco por brindarme un rato de su tiempo para escucharme en el día de hoy. Como bien dijo Olga, estoy de acuerdo con que los cordobeses estamos enamorados del francés. Es verdad que hay muchísima demanda y muchísima oferta
para aprender la lengua francesa acá en Córdoba. De hecho, actualmente continúo mis estudios en francés en la Alianza Francesa, así que es la pasión por el francés, además del inglés, que fue el idioma en el cual me recibí, digamos, en el que cursé la carrera universitaria, ha sido realmente uno de los pilares que me han marcado, de las cosas que realmente me han marcado a lo largo de toda mi carrera. Así que bueno, ya me presentaron un poquito, pero me gustaría compartirles un poco acerca de quién soy y cuál es mi formación. La charla de hoy que tengo para compartirles se llama Los idiomas son un superpoder, y voy a hablarles sobre la experiencia de aprender y enseñar idiomas en Quebec, ¿sí? Bien. Bueno, primero que nada, me gustaría que me conocieran un poquitito. Me llamo Silvina, como bien dijeron Viviana y Olga, soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, soy traductora de inglés-español, y soy miembro del Colegio de Traductores, y además soy miembro de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. En el año 2015 fui seleccionada para la beca ELAP, Emerging Leaders in the Americas, para cursar un semestre en la Universidad de Concordia, que fue la universidad que seleccioné yo, en Montreal, y allí fui a cursar estudios en lingüística y en adquisición de segundas lenguas, además de también, obviamente, aprovechar la oportunidad para aprender un poco más y mejorar el francés, que es un idioma que yo ya venía estudiando, pero bueno, en ese momento tenía un nivel bastante bajito, y la idea era poder, justamente con la inmersión, poder mejorarlo. Bueno, a mí siempre me gustó mucho tanto el aprendizaje como la enseñanza de los idiomas, por eso me especialicé y estudié la carrera que decidí estudiar. Y bueno, la verdad, me ha gustado mucho la experiencia con la enseñanza en adultos. Es increíble los resultados que se pueden lograr. De hecho, hasta el día de hoy tengo algunos alumnos de español que son de otras partes del mundo, hoy por hoy que está tan en auge esto de aprender idiomas a través de las plataformas online y demás. Y bueno, también aprovecharles para contarles, volviendo a la experiencia en la Universidad de Concordia en Montreal, allí fui de manera voluntaria a dar un curso de español para extranjeros, que lo organizamos con otra compañera, y dábamos un curso de español avanzado para todos aquellos que quisieran aprender este idioma, y era de lengua y de cultura, enseñábamos las dos cosas al mismo tiempo. La verdad que fue una experiencia maravillosa, porque además teníamos alumnos de todo el mundo y de todos los idiomas que se puedan imaginar. Y bueno, era muy interesante esto de cómo el estudio del español nos unía a todos en el mismo momento, siendo que todos proveíamos de contextos tan diferentes. Y incluso gracias a este proyecto que habíamos organizado en Montreal, pudimos, en un momento nos pidieron incluso como grabar conversaciones para poder hacer material de audio para unos libros, un material que ellos estaban produciendo, así que bueno, mi voz debe andar por ahí en algún audio grabado para los estudiantes de español. Así que la verdad que fue una experiencia maravillosa y súper completa para mí. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Hoy por hoy les quería mostrar un poquito de cómo está conformado el tema de los idiomas en Canadá. Como todos sabemos, Canadá es un país que es oficialmente bilingüe. Los dos idiomas oficiales son el francés y el inglés. Si bien el idioma que es más hablado por la mayor parte de la población es el inglés, también hay una gran cantidad de francófonos. Esto obviamente está repartido de manera muy diferente entre las provincias. De la población total de Canadá, que son aproximadamente unos 35 millones de habitantes, aproximadamente se calcula que el 23% habla francés. La mayoría de los francófonos obviamente viven en la provincia de Quebec. De hecho, Quebec representa el 85% de todos los francófonos que habitan en esta provincia. Canadá es un país multicultural y recibe miles de inmigrantes todos los años. También sumado a que hay mucha gente que va, como fue mi experiencia, a estudiar desde todas partes del mundo como estudiantes de intercambio. Así que bueno, se calcula más o menos que se habla alrededor de 200 idiomas en todo Canadá. Esto se calcula también teniendo en cuenta que hay más de 60 lenguas indígenas.
Pero bueno, por ejemplo, cuando uno se toma el metro o está en la calle, también puede escuchar otros idiomas, como los idiomas más predominantes, digamos, que se escuchan en la vida cotidiana, serían en orden de frecuencia, sería primero el chino, después el Punjab, que es el idioma que se habla en la India, uno de los idiomas de la India, seguido por el español, por el italiano, después viene el alemán, el tagalo, que es el idioma que se habla en las Filipinas, y el árabe. Y bueno, en mi experiencia propia, en lo que es Montreal, el área metropolitana de Montreal, también se escuchaba mucho lo que es las lenguas eslavas, como por ejemplo el ruso, el ucraniano, y también algunos idiomas del Medio Oriente, predominantemente el farsi, el persa, que es el idioma que se habla en Irán, en Afganistán y en una parte de Pakistán. Bien, como dijimos anteriormente, Canadá es un país que es oficialmente bilingüe, y es por eso que ahora vamos a ahondar un poquitito más en lo que ser bilingüe significa. Bueno, el bilingüismo, el concepto de ser bilingüe, en lingüística es un concepto un poquito controversial, ya que no hay un consenso al respecto. No hay una definición específica respecto de qué significa ser bilingüe realmente, porque hay dos aspectos que pueden considerarse. Por un lado, están los individuos que poseen un nivel nativo de los dos idiomas, por lo cual la fluidez que poseen en cada uno de estos idiomas es equivalente. Ambos idiomas se han adquirido como primera lengua. Pero ¿qué pasa? Esto es el bilingüismo simultáneo que generalmente sucede en personas que crecieron oyendo los dos idiomas a la vez, porque por ejemplo sus padres hablaban en diferentes idiomas, o porque en casa se habla un idioma y luego estoy escolarizado y en el cole hablamos otro, por ejemplo, entonces crecen expuestos a diferentes lenguas en un mismo nivel. ¿Sí? Las dos lenguas se desarrollan en paralelo, por eso se llama el bilingüismo simultáneo. Pero bueno, si tenemos en cuenta solamente estas características, habría mucha menos gente que es realmente bilingüe, ¿no? En un sentido más amplio de la definición del término, tenemos lo que es el bilingüismo secuencial, que es lo opuesto a ser una persona monolingüe, es decir, cualquier persona que pueda hablar dos lenguas con diferentes niveles de competencia. Es decir, el segundo idioma es aprendido como una lengua extranjera, no como una lengua materna. ¿Sí? Y bueno, el grado de bilingüismo que se puede presentar en estas personas puede variar en las diferentes habilidades de la escucha, de la lectura, de la producción oral y de la producción escrita. Esto en realidad es lo más normal, lo más común, ya que es casi imposible tener el mismo nivel de competencia en absolutamente todas las habilidades. Y esto es lo que generalmente pasa con todas las personas que hemos estudiado idiomas de más grandes, ¿sí? de adolescentes o incluso de adultos, somos bilingües secuenciales. Bien, este bilingüismo secuencial en realidad está enfocado en las cosas que yo puedo hacer según el nivel de lengua que poseo. Por ejemplo, ¿puedo leer una revista, por ejemplo? Si agarro una revista, estoy en una sala de espera y agarro una revista en otro idioma, y si la leo, ¿la entiendo? O si estoy perdido en la calle, por ejemplo, ¿puedo preguntar por una dirección y entender y llegar a donde necesito llegar? ¿O puedo leer un contrato y entender todo antes de firmarlo? Con estos ejemplos podemos observar que hay diferentes niveles de competencia lingüística. Hay gente que va a tener una competencia lingüística muy alta y va a poder hacer cosas como, por ejemplo, leer un contrato y firmarlo y entenderlo en su totalidad, y hay gente que solo va a llegar hasta, por ejemplo, poder hacer una compra en un negocio en otro idioma, o pedir instrucciones para llegar a algún lugar. En un intento por medir de alguna forma qué tanta capacidad de ser bilingüe tiene una persona, es que surgió esto de evaluar las diferentes competencias, y para esto surgen los diferentes marcos de referencia. Este no es el único marco de referencia que existe, pero sí es uno de los más comunes, por eso quería presentárselos el día de hoy. Este es el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esto no es que esté ligado a algún examen internacional en particular, sino que es un estándar europeo que también se utiliza muchísimo en otras regiones y sirve para medir de alguna manera el nivel de comprensión en una determinada lengua, cualquiera sea esta.
ya que tienen en cuenta, por ejemplo, la cantidad de horas de exposición que hemos tenido a la misma y lo que el hablante puede hacer en esa lengua extranjera. Como se puede ver en esta imagen, el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas organiza las competencias lingüísticas en una lengua extranjera en 6 niveles. Por un lado tenemos los niveles A, los niveles B y los niveles C, que a su vez se subdividen en 2 cada uno. Bien, los niveles A corresponden a un usuario básico, ¿sí? Los niveles B, a grandes rasgos, sería un usuario independiente, y los niveles C corresponden a los usuarios competentes o expertos en la lengua extranjera. El nivel A1, más o menos como para que tengan una referencia, el nivel A1 se refiere a una persona que habla lo más básico de la lengua, es el nivel de acceso a la lengua extranjera. El nivel A2 es un nivel preintermedio. El nivel B1 ya es un nivel intermedio, el nivel B2 es un nivel intermedio alto. Esto es lo que suelen pedir, por ejemplo, en las universidades cuando te vas a estudiar al extranjero, que tengas más o menos un nivel equivalente a lo que sería el B2, para que puedas asistir a una clase y entender y poder hacer un examen en la lengua extranjera. Y bueno, ya los niveles C son los niveles avanzados. El nivel C1 es el nivel de dominio operativo eficaz de la lengua, y ya el nivel C2 es la competencia de maestría en la lengua extranjera, es la competencia completa, y es el nivel más alto que se puede alcanzar. Según cada uno de estos niveles y lo que a ustedes les requiera, seguramente han escuchado alguna vez hablar de los exámenes internacionales, que justamente lo que miden es esto. Y bueno, como para ponerles un pequeño ejemplo de los exámenes internacionales en diferentes idiomas, que son los más comunes, tenemos por un lado el TOEFL y el IELTS, que son los que suelen ser los más comunes, los más requeridos por las instituciones, y son los exámenes de inglés. Por otro lado, tenemos los exámenes internacionales de francés, que son el DELF y el DALF, o el TEF. Y en español también hay mucha gente que rinde exámenes internacionales en español. Unos de los más comunes son el DELE y el CIELE. Bueno. Ahora me gustaría comentarles un poquito acerca de las políticas que adoptó Canadá como país bilingüe, y en particular aquellas políticas que se han adoptado en la provincia de Quebec. Canadá es uno de los países donde el bilingüismo y la diversidad cultural son característicos. Es por eso que no podemos decir realmente que haya una cultura canadiense realmente así como característica, ¿sí? La política canadiense acerca del bilingüismo es muy particular, ya que Canadá está enfrentándose constantemente con el desafío que es lograr un equilibrio entre lo que es la diversidad y la unidad. Es por esto que el bilingüismo es uno de los enfoques de la diversidad canadiense. Canadá es uno de los países más diversos a nivel cultural y étnico del mundo, y esto es debido a la cantidad de migración que el país ha recibido y que se ha promovido a lo largo de los años. El resultado de todo esto ha sido una sociedad diversa, una sociedad multilingüe y multicultural. La política del multiculturalismo canadiense se centró desde un principio en la integración de todos estos inmigrantes que han llegado al país, incluso hasta el punto en el que esto está reflejado en la Constitución de Canadá. Entonces Canadá se enfrenta a este desafío de unir a través de los idiomas, siendo todos diferentes, lo cual a mí me ha parecido realmente súper interesante. Bien, Quebec es la provincia francófona por excelencia, como dijimos anteriormente. Yo les comentaba que el 85% de Quebec habla en francés, pero también a lo largo de todo el país hay muchísimas personas que lo tienen como su segunda lengua, y se calcula que alrededor más o menos de 10 millones de personas pueden mantener una conversación, así sea básica, en francés. Las instituciones canadienses también son bilingües, esto es debido a las políticas que adoptaron, así que bueno, las instituciones públicas funcionan en ambos idiomas y proveen sus servicios también en ambos idiomas, sin que uno sea preferible ni que tenga más prestigio que el otro, ¿sí? Tanto el inglés como el francés están al mismo nivel. Quebec es la única provincia que... Quebec es la provincia que es primordialmente francófona, como dijimos anteriormente, y es por esto que fomenta el uso del francés predominantemente dentro de las instituciones y dentro de la sociedad quebecoa. Por eso, por ejemplo, cuando llegamos, esto fue una de las cosas que más me choqueó a mí cuando el primer día que llegué a Montreal,
que los carteles en la calle, por ejemplo, o si vas a un restaurante y tenés un menú, te vas a fijar que primero tenés la palabra en francés y luego tenés la traducción al inglés. Siempre la primera opción es el francés. Incluso cuando vas a comprar algún negocio, te saludan con el famoso bonjour, hi, que fue una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué allá, que más me llamaron la atención, porque te saludan en ambas lenguas y es como que te invitan, te dan la oportunidad de que vos elijas en qué idioma querés seguir la interacción. Bien, como dijimos anteriormente, Canadá es tan diverso que, en cierta forma, tanto el francés como el inglés son como las lenguas de inclusión, ya que hay tanta diversidad, tanto cultural como lingüística, y conviven tantos idiomas al mismo tiempo, y tanta gente de tantas nacionalidades y culturas diferentes, que la lengua franca suele ser, bueno, obviamente el inglés, pero también suele utilizarse el francés para comunicarse entre ellos. En su gran mayoría, los canadienses consideran que tener dos lenguas oficiales es una parte importante de lo que significa su identidad de ser canadienses, y consideran que el aprendizaje de las dos lenguas oficiales contribuye a un mejor entendimiento entre todos los canadienses. Esto también, bueno, influye de una manera muy positiva, ya que hay mucha gente, por ejemplo, que se va a estudiar francés, o a Quebec, o incluso a veces se van a otros países, como ser Francia. Ellos tienen muchos acuerdos, como acuerdos bilaterales para poder ir a estudiar y hacer una experiencia de inmersión y aprender definitivamente el francés. Bueno, Canadá también es miembro de la Francophonie, que es la Organización Internacional de la Francofonía, y que nuclea a todas las poblaciones de habla francesa alrededor del mundo, justamente en un esfuerzo por promover la lengua y la cultura francófona a lo largo de los 5 continentes. Bueno, Canadá es uno de los países que está incluido allí. Bueno, ¿por qué decimos entonces que los idiomas son un superpoder? Estoy segura que todos deben tener alguna idea de por qué decimos que los idiomas son un superpoder. Aprender una lengua extranjera, de hecho, cualquiera sea el inglés, el francés, el español, cualquiera que a ustedes les guste y les interese, realmente presenta muchísimas ventajas en varios planos. Por ejemplo, a nivel físico y a nivel psicológico tiene muchísimas ventajas, ya que hay estudios científicos que demuestran que el cerebro de los bilingües envejece mejor. Estudiar una lengua extranjera es bueno para prevenir enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, porque a la vez también mejora nuestras conexiones neuronales e incrementa la plasticidad de nuestro cerebro. También aprender un idioma extranjero mejora la función ejecutiva. Generalmente se dice que los bilingües son mejores a la hora de seleccionar información y de organizar, y que somos cognitivamente más flexibles y más analíticos. De hecho, también se dice que somos muy buenos en el multitasking, ¿no? Que es esto de hacer muchas cosas a la misma vez. Es como que estamos constantemente pensando en diferentes idiomas y seleccionando las palabras que necesitamos, y bueno, eso nos da una cierta rapidez para tomar decisiones, o nos da como una ventaja a la hora de organizarnos. Si les interesa más este tema de las ventajas físicas y psicológicas, hay una charla muy linda de ASAEC también, que se dio el año pasado, sobre neuroplasticidad, comunicación y envejecimiento, que le dio Ana Inés Ansaldo en el 2021, y ella, bueno, habla específicamente sobre la neuroplasticidad inducida por el aprendizaje de un idioma extranjero. Me pareció súper relevante, y la verdad que me encantó cuando lo vi. Por eso también se las quería nombrar, y si les interesa, la verdad es muy interesante para poder escucharla, y ella muestra, incluso con los estudios que ha hecho, las investigaciones que ha hecho, muestra las resonancias magnéticas y demás del cerebro, y de verdad que es increíble, se las súper recomiendo. Bueno, respecto de los otros tipos de ventajas que hay, tenemos muchas ventajas sociales también, ya que, bueno, como sabrán, en el siglo XXI, donde la globalización es un fenómeno que está cada vez más marcado, y ante la diversidad cultural que el mundo nos ofrece, las competencias lingüísticas se tornan cada vez más importantes. De hecho, hay una necesidad de apertura hacia otras culturas, por lo que para poder encontrar un nexo que nos una con personas de otras comunidades, las lenguas son una estrategia súper válida para poder establecer la comunicación los unos con los otros. El saber otro idioma fortalece las relaciones entre las personas.
Nos permite además ampliar nuestra red de contactos, nos ayuda a pensar de diferentes maneras, nos ayuda también a entender de que la forma en la cual nosotros vivimos y en la cual conceptualizamos nuestro mundo no es la misma que en otras culturas. No solo la ventaja es de que quien aprende una lengua extranjera puede comunicarse con más número de personas, sino que la mente también se les abre a nuevos conceptos. Ustedes saben que el idioma en el que pensamos tiene un impacto en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, las estructuras mentales que formamos también son diferentes al aprender una lengua extranjera. Aprender una lengua extranjera, de hecho, es aprender una nueva forma de conceptualizar la realidad, y es una manera también de pensar de otra forma. Aprendemos a pensar de otra manera. Y bueno, no podemos dejar de mencionar las ventajas también económicas. Creo que en esto estarán todos de acuerdo. Uno siempre sabe que la lengua extranjera siempre es una ventaja en un currículum, por ejemplo. Tenerla es un plus que siempre se va a percibir de una manera muy positiva, y suele además brindar el acceso para poder tener un trabajo mejor pago o algún ascenso. Incluso nos ofrece la posibilidad de viajar. Y bueno, hoy por hoy que también está tan de moda esto de trabajar de manera remota para otros países, ¿sí? Las personas que dominan los dos idiomas tienen siempre, dos o más idiomas, tienen siempre como una ventaja de poder trabajar en otros mercados, ¿no? Ok, bueno, me gustaría ahora hablar con ustedes un poquito sobre la edad y el aprendizaje de los idiomas. Bueno, para esto les voy a contar, hago un paréntesis chiquitito, me pareció súper relevante. A principios de este año yo leí un libro escrito por Kato Lom, disculpen mi pronunciación del húngaro. Ella era una traductora e intérprete húngara. Ella era hiperpolíglota, lo que se denomina hiperpolíglota. Era una persona que hablaba 16 idiomas, así que imagínense lo que era eso. Realmente creo que es la aspiración, ¿no? Para una persona como yo que hemos estudiado lenguas y que venimos del lado de la lingüística, es un sueño más o menos hecho realidad, ¿no? Poder dominar tantos idiomas al mismo tiempo. Lo que me pareció muy importante y muy, muy interesante de este libro es que Kato Lom, ella aprendió todos los idiomas que sabía, los aprendió de adulta, y de hecho los aprendió de manera autodidacta, los aprendió después de los 30 años. Y bueno, ella también va contando su método de cómo fue aprendiendo diferentes idiomas. Ella decía también que aprender otro idioma era la única cosa que valía la pena saber, incluso de manera pobre o muy básica. Y lo comparaba con otras actividades que por ahí una persona quiere realizar, pero que no tienen el mismo valor. Por ejemplo, ella decía que si nosotros queremos aprender a tocar el violín y nos ponemos algunos minutos por día a practicar cómo poder tocar el violín y demás, quizás con el correr del tiempo vamos a ver que hemos avanzado muy poquito, y que quizás todo el sacrificio que hemos hecho para poder aprender a tocar el violín, a la hora de ver el resultado final no vale la pena, porque sería como desperdiciar un poco el tiempo, porque ese pequeño tiempo que invertimos todos los días en aprender el violín no nos va a hacer expertos en tocar el violín. En cambio, ella decía que solamente en el mundo de los idiomas, incluso ser un amateur tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque una frase, por más que esté llena de errores, puede construir lo mismo un puente entre otras personas. Porque, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo inglés y mi nivel es muy básico, pero me tengo que tomar un tren y necesito preguntarle a alguien dónde lo tomo, cómo llego, por más que yo utilice un verbo mal conjugado, lo pregunte más o menos, o no me acuerdo de la palabra exacta, pero me hago entender, la verdad que eso está lejos de ser algo poco útil, ¿no? Es decir, no importa el nivel, aunque sea un nivel bajito, pero mientras nos sirva para poder desenvolvernos y poder lograr algunas cosas, la verdad que es una experiencia muy, muy, que realmente vale muchísimo la pena. Por más que no seamos expertos el día de mañana en esa lengua extranjera, lo mismo invertir nuestro tiempo en poder aprender, aunque sea un poquitito, para poder desenvolvernos, hablar con alguien, la verdad que sí vale la pena.
Bueno, acerca de esto me gustaría contarles una pequeña anécdota que me pasó en Montreal. Yo cuando llegué a Montreal teníamos un colectivo que nos llevaba de un campus de la universidad al otro, y en un momento yo había perdido mi tarjeta con la cual teníamos que pasar. Entonces me tocó justo un conductor que hablaba solamente francés y hablaba muy, muy poquito inglés, y yo justo había llegado hacía muy poco y estaba recién retomando los estudios en francés, y la verdad que no tenía mucha práctica y mi nivel no era muy bueno tampoco. Pero bueno, le tuve que explicar en francés como pude todo lo que me había pasado, y le tenía que explicar que por favor me dejara subir igual el colectivo porque tenía que ir a rendir un examen y qué sé yo. Y la verdad que fue muy loco cómo me hice entender y me entendió y me dejó subir y llegué y todo bien y pude hacer el examen. Y eso fue realmente una prueba contundente de que saber idiomas, aunque sea en el nivel básico, la verdad que te pone 2 pasos arriba, 2 pasos adelante de cualquier cosa que quieras hacer. Otra de las anécdotas que me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, yo no sé hablar ruso, pero en algún momento de mi vida se me cruzó por la cabeza y me puse a ver el alfabeto ruso, el alfabeto cirílico, y más o menos identificar más o menos las letras, los equivalentes y demás con el nuestro. Entonces, hace unos cuantos años atrás ya, tuve la oportunidad en un momento de estar en Moscú, y era muy loco porque esto fue previo al Mundial, así que no había casi prácticamente nada de carteles en inglés. Entonces, bueno, imagínense que mi conocimiento ruso era nulo, y lo único que más o menos podía identificar eran las letras, ¿sí? Entonces, aunque no lo crean, eso me súper sirvió en un momento, porque claro, yo me tenía que tomar el metro y me tenía que bajar en alguna estación en específico, ¿y cómo hacía para darme cuenta en cuál estación me bajaba? Entonces, cuando veía el cartel de la estación, cuando íbamos llegando, veía las letras y el orden en el que aparecían, entonces decía, ah, listo, esta es la estación tanto, esta es la estación Lubyanka, esta es la estación Ojotny Red. Entonces, pudiendo identificar las letras, ya sabía a dónde me tenía que bajar. Así que la verdad, fue una experiencia muy loca en ese sentido, pero me pareció que realmente tiene mucha relación con lo que dice Katu Olom, esta hiperpolíglota, y la verdad que estoy 100% de acuerdo con que el poder hablar o conocer, aunque sea muy poquito de un idioma, realmente te da siempre una ventaja. Bueno, respecto de la edad y el aprendizaje de los idiomas, yo sé que se suele pensar por ahí que los niños aprenden con naturalidad un idioma extranjero, pero esto no tiene por qué ser así. Adquirir una lengua extranjera de adulto es perfectamente posible, como lo hizo Katu Olom. Bueno, no sé si todos vamos a querer aprender 16 idiomas, pero bueno, los que nos interesan los idiomas, no perdamos la esperanza porque esto es perfectamente posible. Yo lo he hecho, yo también estudié idiomas de más grande, y muchas otras personas también se lo han puesto como meta y también lo han podido lograr, así que esto es perfectamente posible. Bueno, ahora, la pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se aprende otro idioma? A lo largo de la historia se han desarrollado muchísimos métodos y muchísimos enfoques según se investigaban los procesos que conducían al aprendizaje de la lengua extranjera. Cada uno de estos métodos contribuyó a mejorar el método siguiente, el método que vino detrás. Han existido muchos métodos a lo largo de la historia para la correcta enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero, como por ejemplo, uno de los más comunes es el método tradicional, que era el que hacía énfasis en la traducción. Esto en realidad se tomó de cómo se estudiaban los textos antiguos del latín y del griego. Se creía que se podía aprender un idioma como leyendo el texto fuente y traduciéndolo al nuevo idioma, y de esa manera se hacía mucho hincapié en lo que era lo escrito y no la oralidad del idioma. Así que bueno, eso fue uno de los primeros métodos que surgió. Esto estamos hablando de los últimos 70, 80 años más o menos, como para que tengan una referencia. Luego de este método, el método tradicional, surge el método directo, que es el que hace el énfasis en la oralidad y en el cual no hay explicaciones gramaticales. Y después surgió el método audio-oral, con el cual se consideraba la lengua como un hábito que era reforzado.
Y esto es así porque estaba basado en la psicología conductista, ¿sí? Que consideraba al lenguaje como una conducta. Esto era una visión un poco más antigua, y esto no, ya no es así. Sin embargo, bueno, aquellos que hayan estudiado lingüística o que tengan algún concepto sobre esto, quizás lo hayan escuchado mencionar a Noam Chomsky. En los años 60 se produce una revolución en el campo de la lingüística debido a la teoría de la gramática generativa de Noam Chomsky. Y bueno, gracias a este nuevo paradigma se abre hay una nueva aparición de otros métodos, surgen varios métodos diferentes. Bueno, entre ellos surge el método de la respuesta física total, la sugestopedia, que hacen diferentes énfasis en diferentes cosas, como por ejemplo el nivel de relajación para aprender una lengua, el no enseñar la gramática directamente y demás. Y uno de los enfoques más importantes, digamos que se hace un cambio en la perspectiva en los años 70, es hacia el enfoque comunicativo, que apunta al desarrollo de las 4 habilidades del lenguaje, que son la lectura, la escritura, la escucha y el habla, en el cual la enseñanza se centra en el alumno y en sus necesidades, por lo cual se empieza a enfatizar la comunicación real en situaciones reales. Y bueno, con este enfoque comunicativo, en realidad, respecto de la gramática, el estudio de la gramática no tiene un fin en sí mismo, sino que se ve a la gramática como una herramienta para mejorar la competencia comunicativa de los alumnos. Es decir, este nuevo enfoque comunicativo propone que el fin último de aprender un idioma, de un idioma extranjero, es poder usarlo, ¿sí? Nosotros queremos aprender un idioma para poder utilizarlo en situaciones reales. Pero bueno, entre tantas opciones, ¿cuál es el mejor método? La verdad es que hoy por hoy, en el siglo XXI, estamos en una era de postmétodo, donde otros factores que tienen influencia en la adquisición y el aprendizaje del idioma han ido surgiendo, como por ejemplo la enseñanza en contextos virtuales, que hoy por hoy sabrán que está en pleno auge, especialmente a partir de la pandemia del año 2020. Hoy por hoy se sabe que la combinación de estos métodos y los enfoques es lo que da mejor resultado. Obviamente, cada persona puede elegir lo que mejor le conviene, lo que mejor le hace, lo que más le gusta, pero bueno, me gustaría contarles un poquito sobre la forma en la que yo he aprendido otros idiomas, y sobre la forma en la que yo enseño he enseñado inglés y español con mis alumnos, y es lo que me ha funcionado, y bueno, me gustaría hoy por hoy compartirlo con ustedes. Para esto me gustaría hacer una distinción. Esto lo tomo de la teoría de Krashen, de Stephen Krashen. Me gustaría traer a colación algunos conceptos de los que habla él, en combinación con algunas ideas también del enfoque comunicativo, que es de lo que estuvimos hablando recién. Me gustaría, primero que nada, hacer una distinción entre 2 conceptos que son muy importantes. El primero es adquisición y el segundo es aprendizaje, que no son lo mismo para Krashen. En la adquisición de una lengua extranjera es un proceso inconsciente y es natural, ¿sí? Es el proceso mediante el cual el que aprende lo hace de la misma manera que lo hizo con su lengua materna. Este proceso lleva al desarrollo de la competencia comunicativa, y como está basado en el mismo proceso por el cual adquirimos nuestra primera lengua, el alumno normalmente no puede explícitamente reflexionar sobre las reglas que está aplicando, pero sí tiene la competencia como para identificar si lo que dice le suena correcto o no. Vieron que muchas veces por ahí, si alguien te pregunta, no sé, si alguien te dice, por ejemplo, esto está rompido, te vas a dar cuenta de lo que te está diciendo, y sabes que no está perfecto lo que está diciendo, pero bueno, tampoco quizás por ahí no le puedas explicar exactamente por qué no es correcto, ¿sí? Esto es lo que nos pasa a los hablantes nativos, ¿no? Que por ahí nos damos cuenta si un enunciado es gramatical o no es gramatical, pero no podemos explicar por qué. Nosotros tenemos tan incorporada nuestra gramática que sabemos lo que suena bien y lo que suena mal en nuestra lengua, pero no le podemos explicar por ahí a alguna persona que no conoce nuestro idioma, que lo está aprendiendo, no podemos decirle específicamente por qué. Bueno, y el otro concepto es el concepto de aprendizaje, que es la enseñanza formal,
y este sí ya es un proceso consciente en el cual se estudian las reglas gramaticales y su uso lingüístico para poder expresarse en una lengua extranjera. El aprendizaje entonces es el conocimiento formal sobre la lengua y de manera consciente. Generalmente lo que nosotros hacemos al estudiar un idioma, por ejemplo en una academia, es eso, es el aprendizaje, ¿sí? Que eventualmente llega a la adquisición del idioma. Bueno, Krashen habla de ciertos elementos que intervienen en el proceso de adquisición de la lengua. Él sostiene que aprendemos una lengua con el input comprensible que recibamos. Esto quiere decir que es lo que nosotros recibimos en la lengua extranjera, sea lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, ¿sí? Tiene que ser comprensible para que nosotros podamos adquirir la lengua. Y este input que recibimos tiene que estar apenas por encima de nuestro nivel. Es decir, si yo tengo un alumno que tiene una competencia básica en el español, quizás no lo puedo mandar a ver una película 100% en español, y sin subtítulos, sin nada, porque realmente va a ser muy frustrante para ellos, porque la diferencia entre lo que recibe y lo que puede hacer es muy grande, ¿sí? Entonces quizás lo mejor es buscarle un material que esté adaptado para su nivel, que sea levemente superior a lo que él puede hacer en ese momento, y bueno, a partir de eso él va a poder reconocer ciertas estructuras, ciertas palabras, ciertos órdenes gramaticales, que junto con las cosas que todavía quizás el vocabulario que no conoce y demás, eso va a hacer que su nivel vaya aumentando de a poquito. Pero bueno, tiene que ser un input comprensible para el nivel de la persona que está aprendiendo. Bien, Krashen también habla de que hay un orden en la adquisición de estructuras. Hay un orden natural en el que se adquieren ciertas estructuras antes que otras. Es decir, hay ciertas estructuras gramaticales que se asimilan con mayor rapidez que otras. Y es por esto también que los profesores deben saber qué tipos de errores hay que corregir en cada nivel. Si yo, por ejemplo, me pongo volviendo al ejemplo, ¿no?, que dimos recién de una persona que está aprendiendo español y que tiene un nivel muy, muy bajito, muy básico, yo no me puedo poner a corregirle si hace mal una oración en voz pasiva, por ejemplo, ¿sí? Porque es una estructura más compleja que se aprenderá en otro nivel cuando ya tenga la capacidad de reconocerla y de asimilarla. En este momento, quizás si yo le empiezo a corregir eso, en particular, quizás probablemente sirva solamente para frustrarlo, y seguramente ese mismo error se va a seguir repitiendo hasta que, bueno, realmente el alumno pueda tener la competencia como para realmente entender el por qué esa estructura es incorrecta. Entonces, bueno, es esto de que no se tienen que corregir todos los errores que se hacen, porque hay un cierto orden en el cual se adquieren ciertas estructuras gramaticales y hay otras que se adquieren en el futuro, ¿sí? No se aprenden todas juntas al mismo tiempo. Este aprendizaje de la lengua, el aprendizaje consciente de la lengua que decíamos recién, tiene la función de corregirnos a nosotros mismos, ¿no? Ya que al internalizar estas nuevas estructuras, ganamos claridad sobre nuestros propios errores, los propios errores que nosotros cometemos al hablar. Y otra de las ideas que Krashen también plantea, que me parece súper interesante, es la teoría del filtro afectivo. ¿Qué pasa? Una persona debería tener una situación ideal para la adquisición de un idioma extranjero. Es decir, tiene que estar en un ambiente donde haya baja ansiedad. La actitud que el alumno tenga frente al idioma influye en su proceso de adquisición. Por ejemplo, los alumnos con un filtro afectivo bajo se distinguen de aquellos alumnos que lo tienen alto, porque buscarán recibir más cantidad de input, se relacionan con los interlocutores con mayor confianza, y se muestran más receptivos y actúan con menor nivel de ansiedad. Por el contrario, aquellos que tienen un filtro alto, por ejemplo, nos damos cuenta en los alumnos porque suelen tener una mala actitud frente al idioma, generalmente perciben el idioma como quizás una amenaza a la propia identidad o a la cultura. Esto no necesariamente tiene que ser consciente, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, son alumnos que, aunque entiendan el mensaje, solicitan menos input, lo cual interfiere, por supuesto, con el proceso de adquisición. Bien, entonces, ¿qué es lo que se recomienda a la hora de aprender otro idioma, no? Retomando un poquito esto de la teoría del filtro afectivo, yo creo que lo más importante es a través
es aprender a través del juego, de las actividades lúdicas, ya que esto hace que el ambiente sea relajado, y también seleccionar un material real e interesante que nos ayude a mantener nuestra motivación. Es decir, esto de poder disfrutar, de leer las cosas que nos interesan, de ver películas que nos gusten, que nosotros mismos elijamos, es súper importante porque hacen que el alumno sea el protagonista de su propio proceso de adquisición, y esto también contribuye obviamente a que el filtro efectivo se mantenga bajo y que nuestra motivación se mantenga alta. ¿Esto qué quiere decir? No hace falta que el material sea académico, ¿sí? O sea, uno puede elegir lo que más le guste, lo que más le sirva en la lengua extranjera, lo que nos interesa, ¿sí? A nuestro cerebro le gusta la variedad, no se quiere aburrir, y haciendo esto, seleccionando nuestro material y manteniendo la motivación alta, les puedo asegurar que se disfruta mucho más el proceso de aprendizaje y no se ve como algo tedioso, ¿sí? Muchas veces le pasa a los alumnos esto de que les da así como, les aburre la clase de lengua, ¿no? Generalmente, bueno, es porque no tienen en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que son las que favorecen la adquisición del idioma extranjero. Bueno, esto también obviamente de lo que les estaba hablando recién está relacionado con el enfoque comunicativo, ya que al alumno se le da un rol protagonista, ¿no? Él es dueño de su propio proceso de aprendizaje. Bueno, y respecto de lo que decíamos hace un ratito, el auge del aprendizaje virtual, hoy en día tenemos que tener en cuenta de que se ha extendido el aprendizaje de idiomas en los entornos virtuales, sobre todo debido a la pandemia, gracias a la cual aprender idiomas de manera sincrónica o asincrónica es como que se volvió la regla, ¿no? También porque tiene muchas ventajas, como por ejemplo la conveniencia del tiempo, el no tener que estar desplazándose de un lugar al otro, el poder ingresar a una plataforma y hacer las tareas cuando yo tenga tiempo, cuando me convenga. La verdad que la tecnología hoy por hoy indudablemente ha influido de manera irreversible, creo yo, en la forma de enseñar y de aprender idiomas. Hoy por hoy estamos en pleno auge de la educación virtual y remota, y la verdad que yo estoy muy positiva al respecto. La verdad que en mi opinión esto es muy positivo. Realmente considero que no hay nada que no se pueda hacer de manera virtual en lo que respecta al aprendizaje de los idiomas. Y la verdad que al haber enseñado en los dos contextos, en mi experiencia con los alumnos, se han obtenido resultados muy similares. Yo la verdad que estoy súper a favor de aprender idiomas de manera sincrónica o asincrónica, pero a través de la pantalla, como estamos en este momento, digamos. La verdad que los resultados que se obtienen son bastante similares a las clases que son en persona, y la verdad que me parece que tiene más ventajas que desventajas, y realmente creo que el día de mañana todo el aprendizaje, todo el sistema educativo en general va a estar como muy orientado a lo que es todo lo que es virtual y online, ¿no? Como que hay un cambio de paradigma ahí que empezó también un poco forzado por la pandemia, pero creo que es lo que se va a desarrollar en los próximos años. Y bueno, la verdad que como conclusión les quería agradecer la oportunidad que me dieron de poder participar el día de hoy. Y bueno, les quería comentar un par de cositas más acerca de Canadá. La verdad que al haber ido a estudiar allá, fue una manera de realmente sumergirme en la lengua y en la cultura de ellos. De hecho, allá estuve viviendo en una residencia con personas de todo el mundo. Tenía un compañero de China, un compañero de la India, un compañero de Noruega, uno de Alemania, uno de Irán y yo. O sea, éramos todos de todos los países así repartidos a lo largo del mundo. Fue una experiencia, la verdad, súper interesante. También con el francés fue una experiencia de inmersión increíble. Realmente noté un incremento muy grande en mi dominio del idioma del francés, por sobre todas las cosas. Y bueno, la verdad que también esto de experimentar un sistema académico diferente del que venimos acostumbrados, el estudiar en otro idioma, tomar notas en otro idioma, tener que rendir un examen en otro idioma, son cosas que por ahí suenan a que es un montón, pero la verdad que al estar en el medio del proceso, uno después cuando termina la experiencia internacional mira para atrás y dice, wow, no puedo creer todo lo que hice y todo lo que avancé al respecto, ¿no? Además, el estar inmerso en otra sociedad también te amplía la perspectiva, porque, como decíamos anteriormente, ves que
abrís un poco la cabeza, ves que no todo se hace de la manera en la que estás acostumbrado en Argentina. Y bueno, también es la oportunidad de viajar, de mantener el contacto con gente de otros países, de tener nuevos contactos también, ¿no? También a nivel laboral, el haber hecho una experiencia internacional creo que siempre suma a nivel laboral, te ofrece mejores oportunidades, y bueno, es por eso que les comentaba como el principio de la charla, y por eso el título de la charla, creo que poder hablar más de un idioma, el que ustedes elijan, es un superpoder, y lo bueno es que está al alcance de todos. Todos lo podemos hacer, y no nos abre solamente una, sino que nos va a abrir muchísimas puertas a muchas otras oportunidades que, bueno, que a veces ni siquiera las podíamos imaginar. Así que bueno, desde mi parte, yo siempre estaré alentando a todo el mundo a que puedan aprender un segundo o incluso un tercer idioma. Así que bueno, les agradezco muchísimo por haber participado en la charla de hoy, y espero que podamos reencontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, tu charla maravillosa, estamos todos maravillados escuchándote, la gente agradeciendo en el chat, y puntualmente hay una pregunta de un coterráneo tuyo. A ver, Guillermo, ¿estás por allí? ¿Podés abrir tu micrófono, tu cámara, y le haces la pregunta a Silvina en primera persona? Encantado de poder ayudarte, ¿eh? Guillermo también formó parte de nuestro ciclo, dio su exposición, él también estuvo en Canadá, y a ver si me escucha. No tengo audio. Bueno, dice Guillermo, hermosa experiencia y excelente presentación. Te pregunta, ¿cuál sería la mejor manera, según tu experiencia, de transmitir y estimular a los alumnos el aprendizaje de una lengua extranjera o segundo idioma? Bien, súper interesante tu pregunta, la verdad, me encanta. Bueno, un poquito lo que comenté en la charla, la verdad que para mí es muy importante, por un lado, el tema del material real, y también el tema de que los alumnos puedan elegir ellos, seleccionar ellos mismos qué es lo que les interesa, ¿sí? No hace falta mandarlos a todos a estudiar con el mismo libro de texto, ¿sí? Por ahí quizás ver una película o leer un libro de ciencia ficción que a ellos les interese va a ser mucho más productivo para poder tanto mantener la motivación alta de los alumnos para aprender el idioma, como también para ganar otras estructuras como vocabulario, reforzar la gramática, etcétera, etcétera. Para mí, espero responderte tu pregunta, pero serían esos dos elementos, el uso del material real, y que el alumno esté como a cargo de poder elegir el material con el que él quiere trabajar para poder mantenerse motivado. De acuerdo, me parece que es eso. Dice Guillermo, sí, por supuesto, muchas gracias. Y las tecnologías que nos ayudan muchísimo, porque hoy por hoy con las tecnologías podemos dar esos pequeños, grandes pasos para intentar comunicarnos en otra lengua. Bueno, como podrás leer en el chat, están todos más que agradecidos y alentados a comenzar a transitar una segunda lengua. Y más que todo los adultos, animarnos, no solamente los chicos, los más jovencitos, sino no importa la edad, hay que tener ganas, animarse y va a salir bien. Sí, totalmente. La verdad es que esa era la idea. Con todas las experiencias que les he comentado, la verdad que esa era la idea mía, de poder motivarlos a todos, de que se animen a adquirir un segundo idioma, o un tercero, si es que ya tienen el segundo, y que sigan practicando los idiomas que han estudiado quizás de más jóvenes y demás. La verdad que es una excelente gimnasia para el cerebro, y también es algo muy lindo a nivel personal, ¿no? El poder comunicarse con otras personas es, yo creo que un sentimiento de orgullo total cuando uno puede comunicarse y puede lograr lo que uno quiere expresándose en una lengua extranjera. Sí, eso sin dudas. Así que bueno, qué hermosa charla. Muy, muy linda, muy buena. Y bueno, nos quedamos con todas las ganas de empezar a transitar otra lengua. A ver, Olguet, algunas palabritas para ir cerrando. Bueno, primero agradecerte, Silvina, que la charla ha sido muy amena.
realmente muy clara y ha habido allí una serie de elementos que uno puede tomar, ¿no? Yo sigo insistiendo en que una de las cuestiones en las que nos colocó la pandemia fue en esta situación de agilizar competencias, ¿no? De pronto colocarnos en un lugar donde antes no estábamos, que veníamos manejando y que culturalmente, increíblemente, desde el punto de vista de la computación, lo que llamábamos en aquel momento la computación, la informática, había términos desde que de la Edad Media se trasladaron a lo que era nuestro ordenador. Y creo que eso es sumamente interesante, ¿no? Increíblemente hablábamos en otro idioma sin conocer otro idioma por algunas órdenes que dábamos, digamos, increíblemente en esto del uso del argolismo. Pero la posibilidad de estudiar otro idioma, de sentar las bases sobre procesos y no sobre sistemas, sobre métodos que tienen que ver efectivamente con la práctica cotidiana, ¿no? Uno aprende el idioma cuando está organizadamente en un lugar donde debe, más allá de todas las señales que pueda hacer, expresar algún término. Así que agradecidísima, agradecidísimos todos, agradecidísimo a la cantidad de auditorio que hoy nos acompañó. Tuvimos 67 personas con nosotros, vamos aumentando, no nos van a entrar en la pantalla, mire Darío lo que le voy diciendo, vamos a tener que tener un andamiento de pantalla, más o menos. Entonces, nada, agradecer realmente esta charla que ha sido más que esclarecedora desde algunos aspectos, agradecer enormemente a todos ustedes que han estado allí al pie del cañón acompañándonos y bueno, decir que ha sido una jornada realmente más que interesante. Quien también conoce mucho de estas cuestiones porque ha tenido su propia práctica es nuestra hospedadora, Sofi, que también tiene esta cuestión idiomática tan interesante que 2x3 nos organiza desde otro idioma. Así que muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias por esta charla y bueno, esperemos que sigamos en estos ciclos, en este ciclo, haciendo lo que sabemos hacer, que es escuchar, aprender y compartir. Gracias. Muchas gracias, Olguet. Y antes de darle la palabrita final a Darío para que haga el cierre como de todos nuestros encuentros, recordarles que a partir de la semana próxima van a recibir los mails con todas las indicaciones para que se acerquen a Rosario, para que nos acompañen y podamos disfrutar de la Convención de Estudios Canadienses con 7 mesas que les iremos comentando en las distintas charlas, pero vamos a hablar de temas como, bueno, las relaciones internacionales, la gestión cultural, la diplomacia del conocimiento y la movilización del conocimiento. Vamos a tratar la inclusión, las minorías, paisajes inciertos, ambiente, big data. Bueno, lo dejamos allí y les seguiremos contando por mail para que se sigan entusiasmando y por supuesto se vengan hacia Rosario, hasta Rosario. Porque Silvina, vos habrás escuchado que es un programa bastante federal. Tenemos amigos de distintos lugares, de distantes lugares, que nos acompañan todos los miércoles. Bueno, ahora sin más, darle a Darío para que haga el cierre de nuestra jornada de hoy. Bueno, gracias Vivi y obviamente gracias Silvina, porque la verdad que como decíamos al inicio fue realmente interesantísimo. Sorprendido de esta persona que habla 16 idiomas. A uno a veces le cuesta un poco hablar el suyo, imagínate intentar 16. Pero realmente muy estimulante tu charla. Yo creo que muchísima gente quedó muy motivada con todo lo que planteaste. Algunos tips con este tema de lo que significa la agilidad a nivel de la mente, las relaciones y cómo pensar y todo esto, ¿no? Esas cosas atrapan, por lo menos en lo personal. Así que muy agradecido porque hayas estado con nosotros acá, que nos hayas permitido estos minutos de tu tiempo y como siempre muy agradecido a estas más de 60 personas que hoy nos acompañaron, como nos vienen acompañando frecuentemente en las actividades que desarrollamos estos miércoles de cada semana hace ya más de un año. Nosotros, Silvi, tenemos, ya lo conocés, una manera muy particular de cerrar, de despedirnos, donde por supuesto tanto a Sofía, a Viviana como a Olga, y a vos en particular, agradecerles el esfuerzo de hoy. Entonces, Viviana, Olga, Sofi, nos vamos. Hasta la próxima jornada y muchísimas gracias por siempre estar con nosotros en esta actividad de los días miércoles, entre la Asociación de Estudios Canadienses y humildemente,
desde el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Muchísimas gracias a todos. Hasta el miércoles, nos vemos. Adiós, Buenas muchas gracias. noches. Chao, chao. Gracias, Silvina.